Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Torres, ayudante de segunda en la Cátedra de Electrónica Aplicada 1, y en este video vamos a continuar con la unidad 2, la parte final, que es el proyecto de monoetapas, siempre refiriéndonos, por supuesto, a transistor bipolar con señales débiles. Toda esta parte que voy a pasar rápido es simplemente una introducción, más bien conceptual, que preferentemente deberían leerla ustedes. Nosotros vamos a empezar a partir de acá. La tarea de electrónica aplicada 1. Aunque la tendencia del sector se inclina hacia el uso de computadoras en el diseño de circuitos, es recomendable familiarizarse con el análisis matemático tradicional. En esta materia tratamos de brindarle a ustedes herramientas conceptuales para el forjamiento del criterio propio a la hora de resolver un problema de diseño de cualquier índole. O sea, las técnicas, el razonamiento que nosotros vamos a tratar de que ustedes logren, nosotros no le vamos a dar paso a paso la solución a todos los problemas, sino que vamos a tratar de que ustedes incorporen herramientas conceptuales para que sean capaces de resolver los problemas con los que se encuentren, ya sea de tipo analógico, digital, u obviamente lo que requieren aplicaciones en la actualidad, que es un entrevero de estas dos ramas de la electrónica. Bien, ¿de qué se trata el diseño de etapas amplificadoras? Es un proceso netamente iterativo como cualquier diseño de sistemas. ¿Qué queremos decir con que sea iterativo? Y que básicamente no existe una receta de cocina. Generalmente no hay eso, salvo algunas aplicaciones en específico, como por ejemplo puede ser el diseño de algún tipo de filtro. No hay una receta paso a paso para seguir y solucionar el problema, sino que vamos a tener que recurrir a nuestra experiencia, a la experiencia de ajenos para resolver los problemas. Y eso requiere mucho prueba y error al principio. Lógicamente, a medida que se vaya ganando más experiencia, se gana velocidad a la hora de resolver un problema de este tipo. Podemos utilizar simulaciones por computadora para ir verificando especificaciones y encontrar posibles fallas en el circuito para suplirlas. El hecho de tener el simulador, esa herramienta, ayuda muchísimo para poder refinar el circuito antes de montarlo en el prototipo. Luego, por supuesto, armamos el prototipo que se ensaya en el laboratorio. En electrónica aplicada 1, no obstante, trabajamos sobre problemas ya definidos. Esto tiene que ver con la cuestión académica, con la cuestión pedagógica. Didáctica, más, no pedagógica, didáctica, eh, porque es muy difícil transmitir cómo, cómo uno, o enseñar toda esta parte, transmitir o generar eh, herramientas para que ustedes puedan diseñar los circuitos. Es muy difícil eso porque necesita mucho de que uno mismo se ponga a ensayar, a calcular y hacerlo muchas veces, resolver muchos ejercicios para poder ganar la destreza para diseñar circuitos. Esto es un proceso que depende mucho de uno mismo. Bueno, volviendo al tema, nosotros vamos a trabajar sobre los problemas ya definidos que tienen la suficiente información como para comenzar el proyecto de la monoetapa. Se deja como ejercicio opcional más complejo el proyecto especial de cátedra donde ustedes pueden aplicar los conceptos a un problema real de diseño. Con decir real nos referimos a una situación de la vida cotidiana, o sea, con algo que ustedes se enfrenten ahí o que tengan afuera o que quieran resolver, una situación puntual. Los problemas que nosotros vamos a tratar en esta materia, como bien dice acá el apartado, van a tener la información necesaria para poder resolverlo relativamente fácil. Eh,
¿Por qué? Porque nos interesa generar las bases a nosotros. Con generar las bases nos damos por satisfechos, porque después del resto recae en ustedes. Por supuesto que tienen todas las posibilidades de consultar a los docentes de la cátedra. Bueno, ¿qué es una monoetapa? Es un circuito donde solo un elemento activo es el que actúa como amplificador. Acá tenemos un ejemplito, como pueden ver es un amplificador en colector común. ¿Y por qué decimos donde solo un elemento activo es el que actúa como amplificador? Pareciera obvio, pero puede pasar que una etapa amplificadora tenga más de un transistor y sin embargo solamente uno de esos transistores es el que realmente actúa como amplificador y el resto en realidad actúa haciendo otras cosas, como por ejemplo brindar una corriente de polarización, actuando como fuentes de corriente, que es un tema que vamos a ver en una unidad más adelante. Entonces, por eso recalcamos esto. O sea, podemos tener una monoetapa compuesta por dos transistores donde solamente uno de ellos sea el amplificador. Esto es para no confundirse cuando uno analiza un circuito que ya está hecho, donde puede ver dos, tres transistores y ya dice que es un amplificador multietapa. Y quizás no es así. Entonces, esto es algo a resaltar para tenerlo en cuenta a la hora de analizar un circuito. Bien, a la hora de diseñar la etapa, ¿qué cosa o qué debería preguntarme eh, antes de empezar a diseñar una etapa amplificadora? Como por ejemplo, ¿cómo voy a excitar a la etapa por tensión, por corriente? ¿Qué necesito transferir a la etapa? ¿Tensión, corriente o potencia? ¿Qué necesito transferir a la carga? ¿Tensión, corriente o potencia? Estas son algunas preguntas que nos pueden servir de mucho cuando nosotros no tenemos idea alguna de cómo encarar el problema de diseño de una etapa. En base a estos cuestionamientos, definimos el circuito a utilizar, es decir, la topología. ¿Por qué? Porque la topología, básicamente, nosotros no tenemos que reinventar la rueda. Hay muchas cosas que ya están resueltas. Entonces nosotros, para ser más prácticos, usamos eso que ya está hecho y si no nos sirve para nuestra aplicación, vemos si es posible modificarlo para que cumpla las especificaciones que nosotros necesitamos cumplir. Pero no es que diseñamos de la nada, por ejemplo, o inventamos una nueva red de polarización, un nuevo tipo de amplificador. No, si no es necesario, no lo hacemos. Entonces, lo que colocamos, una vez definido esto, lo que estamos haciendo es eh, establecer lo que va a estar colocado dentro de la caja negra. Recordemos que el amplificador lo modelamos como si fuese un cuadripolo. Esquemáticamente lo vemos acá en la figura. Tenemos la fuente de señal con su impedancia interna y la carga. En el medio, obviamente, está el amplificador, si estamos hablando de un sistema de este tipo. Y bueno, acá puede ir cualquier cosa. Eso va a depender del criterio y de las necesidades del problema. Eh, en este caso nosotros lo vamos a resolver con elementos discretos, pero bien en una situación real podríamos colocar elementos discretos si fuese necesario o si lo podemos resolver con un amplificador operacional, por ejemplo, ir a un amplificador operacional en esa caja negra. Pero nosotros, bueno, en este caso no, vamos a resolver los problemas con elementos discretos. Veamos un ejemplo. Si necesito transferir tensión a la etapa, lógicamente hay una condición que deben cumplir una relación que deberían cumplir las impedancias para lograr esa característica. Y acá hay algo muy importante. ¿Qué parámetro generalmente uno puede modificar o alterar a gusto
de todo el circuito completo, incluyendo fuente de señal, carga, etcétera. Si nosotros lo que estamos diseñando es el amplificador, lógicamente lo que podemos modificar son los parámetros de ese sistema. Normalmente la carga no es un parámetro que se pueda alterar, tampoco así la impedancia de la fuente de señal. Entonces, nosotros si queremos lograr alguna condición, lo que debemos hacer es jugar con los parámetros del amplificador. En este caso, lo que necesitaríamos modificar o establecer sería la impedancia de entrada. Si conocemos la impedancia de la fuente de señal, vamos a poder obtener un valor para cumplir con esta condición. Análogamente, para la parte de salida, si necesitamos transferir tensión a la carga, deberíamos lograr esta condición. Si necesito cumplir estas condiciones, lo que estaría necesitando es un amplificador de tensión. Con eso definimos el tipo de amplificador. Recuerden que habían 4 tipos de amplificador: de tensión, de corriente, de transconductancia y de transresistencia. Algo importante es que siempre debo saber con qué voy a excitar a la etapa. Por ejemplo, si con un micrófono, con la salida de otra etapa, con la salida de un teléfono celular, etc. Esto solo por mencionar algún ejemplo. Podrían ser otras cosas. Una vez definida la excitación, conozco lógicamente la impedancia interna de esta y su tensión o corriente pico máxima, o valor nominal, RMS, lo que quieran. Luego, sabiendo qué debo entregar a la etapa, establezco una impedancia de entrada apropiada. La carga siempre es información dada o que se puede determinar a través de la potencia, tensión o corriente que se necesita a la salida del amplificador. Entonces, debería preguntarme, ¿qué voy a alimentar? ¿Un motor, un parlante, otra etapa, etcétera? También hay que tener en cuenta las frecuencias de las señales con las que vamos a trabajar. En base a eso, establecemos el ancho de banda necesario para el amplificador. El ancho de banda también entra en juego a la hora de elegir el transistor y los demás componentes. Acá, como dijimos que lo íbamos a resolver con elementos discretos, mencionamos al transistor. Estos conceptos aplican de igual forma si, por ejemplo, usásemos un circuito integrado, un amplificador de circuito integrado. No es lo mismo trabajar en radiofrecuencias que en audiofrecuencias. Tampoco da lo mismo elegir un transistor de radiofrecuencia que uno de audiofrecuencia. Esas dos oraciones parecieran decir lo mismo, pero no. ¿Por qué? Porque las técnicas que se usan en radiofrecuencias van aparte, también van de la mano, mejor dicho, perdón, van de la mano con los elementos que vamos a usar, pero son técnicas diferentes a las que generalmente se usan para diseñar circuitos de baja frecuencia. A eso apunta todo ese párrafo. Pero el tema de respuesta en frecuencia se estudia con mayor detalle en electrónica aplicada 2. Acá solo lo mencionamos porque para que lo tengan en presente, o sea, para que no se olviden de que la frecuencia también es un parámetro importante para tener en cuenta a la hora de diseñar una etapa. Otra cuestión es la potencia que debe disipar el transistor y los demás componentes en régimen permanente. El transistor deberá seleccionarse en base a los requerimientos de potencia, frecuencia, tensión y corriente. ¿Por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si vamos a diseñar un amplificador de pequeña señal en audiofrecuencia, vamos a elegir un dispositivo que se ajuste a esas condiciones. ¿Y por qué nos interesaría eso? Y porque, por ejemplo, esto puede afectar en la parte económica, ya que un dispositivo que trabaja en radiofrecuencia es mucho más caro, típicamente, que un dispositivo de baja frecuencia. Lo mismo así, un dispositivo de baja potencia es mucho más barato que uno de potencia. Entonces, eso es importante para no sobredimensionar demasiado el circuito cuando lo estemos proyectando. Bueno, todo esto que parecía más conceptual que otra cosa, que todavía no vemos circuitería,
Lo vamos a plasmar en este ejemplito, donde nos dicen que se debe proyectar una etapa que proporcione 500 milivolt pico a la salida para una alimentación de 12 volt. La excitación es un micrófono dinámico cuya impedancia interna es de 150 ohms y es capaz de entregar hasta 50 milivolts pico. El circuito funciona como preamplificador en un sistema de audio para voz humana. El resto del sistema le ofrece una impedancia de carga de 20 kilo ohms. El resto del sistema sería lo que tiene conectado como carga el preamplificador que tenemos que diseñar. Este ejemplo lo vamos a resolver con las herramientas que hemos estado viendo en la materia y con las que ya traemos de la materia de dispositivos electrónicos y también teoría de circuitos, obviamente. Bien, lo primero que uno tiene que analizar a la hora de resolver un problema de estos que les planteamos es toda la información, sacar o extraer toda la información que se pueda de la consigna o el problema. Fíjense que acá se nos da lo que queremos en la salida y lo que tenemos en la entrada. Y también se nos da como información que normalmente esto en una situación práctica real no está esta información, sino que nosotros la tenemos que determinar o establecer. Se nos da la alimentación, esto sirve de mucho. Y por ejemplo acá en la parte coloquial nos dicen que el sistema es de audio y ya está, y voz humana, o sea que con que llegue hasta el amplificador funcione, cubra el rango hasta los 10 kHz por lo menos, es suficiente, porque la voz humana no va más allá de eso. O sea, esto bueno, lo van a entender mejor cuando, por ejemplo, cursen la materia sistemas de comunicaciones. Análisis del problema. Se sabe lo que se tiene a la entrada y se sabe lo que se quiere en la salida. Dado que la excitación tiene una relativa baja impedancia interna y entrega tensión, conviene moderarla como un generador de tensión. En la salida la carga es relativamente alta, así que conviene transferirle tensión. Además, en la salida se pide tensión. Bueno, acá tenemos un diagrama en bloques de lo que sería la situación. Nosotros tenemos que diseñar este bloquecito, el preamplificador. El resto de la etapa sería el amplificador el resto del sistema sería la etapa de potencia constituida por estos tres bloques, en este caso que son bloques típicos que pueden encontrar en cualquier amplificador de potencia. Bueno, las condiciones que debe cumplir el circuito son, basándonos en lo que hemos aprendido, serían estas. Transferencia de tensión a la entrada se logra con esto, transferencia de tensión en la salida se logra con esta otra condición. Si se cumplen estas condiciones, planteando todas las ecuaciones que ustedes ya han visto o tienen a mano ahora, podemos calcular la ganancia de tensión. Si se cumplen estas condiciones, la ganancia de tensión viene dada directamente con la tensión de salida, de salida dividida la tensión de la fuente de señal. Eso me da aproximadamente 10. Recuerden que acá teníamos 500 milivolt y en la entrada 50 milivolt como mucho. Bien. Después, para lograr que la impedancia de entrada sea mucho mayor que la impedancia de la fuente de señal, esto es un criterio, debería cumplirse que la impedancia de entrada sea por lo menos 10 veces la impedancia de la fuente de señal, por lo menos. Entonces por eso aparece el mayor o igual. De acá reemplazamos valores y tenemos estas dos inecuaciones que nos permiten tomar una decisión acerca del valor que deberían tener las impedancias del amplificador. Acá ya entra en juego nuestro criterio, porque esto, o sea, una persona podría haber dicho, bueno, yo quiero que sea 20 veces mayor, y no está mal. Otra vez he dicho, yo quiero que sea 100 veces mayor. En principio tampoco está mal, hay que ver a ver si es factible, o sea, si se puede realizar. Pero en principio no estaría mal, lo mismo que esto, en principio no está mal, hay que ver si termina siendo factible. Por supuesto que como nosotros en un problema de diseño normalmente tenemos muchas más incógnitas,
que ecuaciones independientes, alguno de esos valores hay que fijarlos, porque si no, no podemos diseñar, o sea, no nos cierran las cuentas. Entonces, en este caso juega un papel muy importante el criterio, o sea, las decisiones que tome cada uno. Acá tenemos, de forma resumida, una tabla con las características de las etapas de JT. Estos valores que se muestran ahí en la tabla son valores típicos y consideraciones basadas en la experiencia. No quiere decir que siempre sea así, pero generalmente es así. ¿Para qué nos sirve esto? Y para definir qué configuración vamos a usar. Esto, bueno, este problema lo vamos a resolver con una monoetapa BJT. Entonces, lógicamente necesitamos saber qué posibilidades nos da una etapa BJT. Bien, en principio seleccionamos este circuito. Polarización por divisor de tensión más R. Se le dice a veces polarización 4R debido a los 4 resistores. Bueno, esta sería nuestra topología. Si se deja puenteada para corriente alterna al resistor de emisor, tenemos que la ganancia de tensión viene dada por esta ecuación. Acuérdense que nosotros siempre vamos a usar a la hora del diseño las expresiones reducidas, las expresiones o ecuaciones prácticas. Después, si el diseño hay que ajustarlo, se ajustará, pero para no demorarnos mucho, no complicar el asunto, siempre vamos a lo más sencillo. La impedancia de entrada viene dada por esta expresión y la impedancia de salida viene dada por esta otra expresión. Probamos con, por ejemplo, RC 1,8K. ¿Por qué RC 1,8K? Y porque, volviendo a la condición anterior, la impedancia de salida debería ser menor o igual a 2 kΩ para transferir tensión a la carga. Entonces, con que sea menor a ese valor, es suficiente a priori. ¿Por qué repito mucho a priori? Y porque si esto que estamos planteando no funciona, hay que volver para atrás y probar con otros valores o con otro criterio. A eso nos referimos con que el diseño de monoetapas, el proyecto de monoetapas, es un proceso iterativo, prueba y error. Bueno, si establecemos RC en 1,8 kiloohms, podemos despejar la transconductancia, ya que la carga era un dato, RC lo estamos estableciendo, la ganancia de tensión la deducimos a partir de la información que nos daba el problema y algunos criterios, entonces podemos calcular el GM. De ese GM, recordemos que para el bipolar es igual a la corriente de polarización dividido los 25 milivolts, y de ahí despejamos la corriente de polarización que debería tener ese transistor para obtener esa ganancia dado esos valores de resistencia. Ahora bueno, acá podríamos continuar con el diseño, pero siempre hay que ir evaluando a ver si los valores que vamos obteniendo son razonables y si nos pueden llegar a traer algún problema más adelante. Por ejemplo, este valor de corriente de polarización es relativamente bajo, está próximo a la zona de corte y nos conviene que esté cerca de la zona de corte. Y entonces ya es algo para poner una atención. Bueno, tenemos el circuito SA, y podemos concluir que este arreglo no tiene una impedancia de entrada relativamente alta, ya que suele estar en el orden de los kiloohms. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Y ustedes dirán, y a partir de la tabla. Sí, sí, es cierto, también me puedo valer de la tabla, pero lo puedo intuir a partir de analizar las ecuaciones y recordar un poco los valores típicos que se suele tener. Por ejemplo, si miro la expresión de la impedancia de entrada para este tipo de topología, eh, tenemos que la impedancia de entrada más o menos va a tender a valer Rpi, porque normalmente R2 y R1, las resistencias de polarización de base son más grandes que Rpi.
y RP más o menos está en el orden de los kiloohms, entonces unos cuantos kiloohms, más de eso no voy a poder obtener con este tipo de topología. En base al análisis de esta ecuación puedo deducir más o menos si el valor que estoy obteniendo en los cálculos es razonable o no. Bueno, ahora una pregunta que en ningún momento se hizo hasta el momento es ¿por qué usar una configuración en emisor común? Bueno, para responder esa pregunta, analizamos la información que obtuvimos al principio. Fíjense que tenemos que tener ganancia de tensión, o sea, es mayor a 1 esto. En principio no nos dicen nada de si esto tiene que desfasar o no. Y como no nos dicen nada de eso, tenemos la libertad de, por ejemplo, introducir ahí en ese bloque un amplificador inversor. Además, algo a tener en cuenta es que en audio el oído humano al menos no es capaz de discernir la diferencia de fase. Es decir, si acá por ejemplo la señal tiene cierta fase y acá tiene la fase invertida en la salida, lo que nosotros oímos no va a ser lo que era la señal de entrada amplificada, a pesar de que esté invertida en fase. El oído humano no es capaz de discriminar eso. Entonces no afecta, no afectaría a la operación del amplificador, en principio. Bueno, volviendo al asunto, como requerimos una ganancia de tensión mayor a 1, ya queda descartada la configuración de colector común, nos quedaría base común y emisor común, y como la impedancia de entrada es del orden de los kiloohms, también queda descartada la configuración de base común. Recuerden que esa configuración tiene baja impedancia de entrada, entonces la única alternativa es emisor común. Por eso es que se elige esa configuración. Bueno, por otro lado, valiéndonos de un análisis gráfico, esta es solamente una de las tantas técnicas que hay para encarar un problema de diseño de este tipo. No quiere decir que sea la ley o que sea una regla absoluta. Es solamente una forma de encarar el problema. Así que no se empeñen en aprenderse esto de memoria. Bueno, por otro lado, del análisis gráfico podemos concluir que la corriente de polarización debería ser mayor o igual que la corriente de pico máxima de señal de colector, porque de otro modo estaríamos recortando. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si la señal fuese así, tuviese este pico, esta parte, esta porción de la señal no la veríamos porque acá ya estaríamos entrando en zona de corte. Entonces, para eso, la corriente de reposo debería ser más alta. Por ejemplo, ubicarse ahí. Pero si la señal es más chica, como por ejemplo lo que se muestra ahí en la figura, sería suficiente, bastaría de sobra con, por ejemplo, una corriente de polarización en ese punto. Miren todo lo que me sobra para oscilar. Esto es solo un ejemplo. Bien, corriente de pico máxima es igual a esta expresión. ¿De dónde sale esto? Del análisis de circuito en alterna. Acá nosotros tenemos corriente de colector. Entonces, si la polaridad de la tensión de salida es esta y la corriente tiene esa circulación, eh, la corriente pico va a ser igual, obviando el signo, a la tensión pico dividida la resistencia, que en este caso es RC en paralelo con RL. Acá lo reemplazo por el valor pico de corriente, que obviamente va a ser proporcional a la tensión eh, pico de salida, de señal. Bueno, por un lado habíamos visto que para tener la ganancia de 10, la corriente de polarización debe valer esto.
Ahora, eso debería ser compatible con esta otra condición, para que esto sirve para evitar la distorsión. Fíjense que no es compatible porque de acá la inecuación me da un valor eh, mayor al que yo necesito para cumplir con la ganancia. O sea, si yo por ahora hizo con, por ejemplo, 303 microamperes, la ganancia va a dejar de valer 10. Entonces ya tengo una incompatibilidad. ¿Cuál es? Es esa. La corriente de polarización que me permite obtener una ganancia de 10 mientras cumplo con la transferencia de tensión a la carga está por debajo de la corriente de polarización que me evita el recorte en la señal de salida. Y si aumento la corriente de polarización para evitar la distorsión, dejo de cumplir la ganancia. Entonces, ¿qué hago? Bueno, una forma sería introducir alguna variable que permita controlar la ganancia y evitar a su vez el recorte de la señal de salida. Por ejemplo, si se deja RE sin capacitor, hace que la ganancia de la etapa pase a valer esto que se ve ahí. Pero resulta que si RE es mucho mayor que el 1 sobre GM, que esto es R dinámica, la ganancia viene dada por esta otra expresión. Con esto que logramos y estabilizar la ganancia frente a variaciones en los parámetros del transistor, porque fíjense que en esta expresión no aparece ningún parámetro del transistor. Entonces, y ustedes me dirán, pero la resistencia también varía con la temperatura, es verdad, pero comparada con la variación que puede llegar a tener el transistor por temperatura, parámetros del transistor, eh, es muy despreciable, o sea, son muy estables los valores de la resistencia comparado con los parámetros del transistor. Y lógicamente también se independiza de las variaciones del punto de trabajo. Bien, entonces prosigamos. De acá, ¿cuáles son las incógnitas? Si nosotros tenemos establecida RC no la cambiamos. ¿Por qué? Y porque todavía no sirve. O sea, lo único que tenemos que ajustar por ahora sería la corriente. Y bueno, encontrar un valor adecuado para esta resistencia, esta nueva variable. Algo razonable es hacer, para que se cumpla la condición de estabilidad, que RE sea mucho mayor a 1 sobre GM por 10, o sea, 10 veces RE, F chiquita. Por ejemplo, tomamos ese criterio al límite, reemplazamos en la ecuación de arriba, despejamos y vemos que la corriente de polarización debería ser de este valor para cumplir con esto. Fíjense que ese valor me permite evitar la distorsión por recorte, por zona de corte, que era impuesta por este valor, que lo habían sacado de esta condición. Ya no tengo ese problema. Entonces, al agregar RE grande, mayúscula, para corriente alterna, se ha logrado controlar la ganancia y evitar la distorsión en la señal de salida. Podría usar una corriente mayor siempre y cuando siga cumpliendo con la ganancia de tensión. Por ejemplo, si usamos 2,5 mA, entonces tendríamos que hacer un recálculo. Este factor RE más RE dinámica pasa a valer esto y recalculando el valor de R dinámica, recuerden que R dinámica es 25 mV dividido la corriente de polarización, nos da que la resistencia de emisor para polarizar debería ser de 160 ohms. Más que influye en la polarización, pero esta es la que me permite obtener la ganancia de 10 dado este valor de corriente de polarización que establecimos. Fíjense que siempre estamos ajustándonos a criterios. Estos solamente son algunos criterios. ¿Ustedes podrían haber tomado otros? Sí. Bueno, fíjense que este valor, si me hubiese dado, por ejemplo, 165, no es un valor estandarizado, al menos
resistencias de tolerancia del 5 o 10%, y nosotros en este caso ya tenemos que ir aproximando los valores a valores estandarizados. En este caso, bueno, justo de casualidad da 160 ohms, listo, ya está, queda ahí, porque ese es un valor estándar. Eh, Después, analizando el circuito de alterna que nos queda ahora, por el agregado de RE grande, podemos decir que a pesar de agregar esta resistencia, la relación ICQ, esto, se sigue cumpliendo, como se puede ver en el circuito de la figura. O sea, esa condición sigue siendo representada por la misma ecuación. Pero ahora parte de la tensión de entrada aparece también en RE. O sea, la tensión de entrada ahora es esto más esto otro. O sea, esta caída de tensión más esta caída de tensión. ¿Qué problemas o ventajas o traerá eso? Lo iremos viendo. Ahora otra cosa importante. En la etapa están presentes las tensiones continuas y alternas simultáneamente. Se dice que la alterna está montada sobre la continua. Esto lo podemos ver gráficamente en la figura que se muestra ahora en pantalla. Nosotros tenemos los valores de continua, que son valores constantes a lo largo del tiempo. Y bueno, ¿qué tenemos? La fuente de alimentación, la tensión de colector, y sobre esa tensión de colector es donde está montada la señal. ¿Por qué? Porque la tomamos del colector, es una etapa en emisor común. Y ahora resulta que en la tensión de emisor de continua también va a aparecer una componente de señal, que en este caso, por criterio, diremos que esa tensión de entrada aparece casi en su totalidad en la resistencia de emisor. ¿Por qué? Y porque acá recuerden que tenemos la RE dinámica. Ahí está la RE dinámica. Y como esta es mucho menor que esta otra, lógicamente acá va a haber más tensión que en esta otra resistencia. Entonces prácticamente si esto es mucho mayor que esto, prácticamente toda la tensión de entrada va a caer acá y no ahí. Entonces un buen criterio es decir que para este tipo de circuito, es decir que la tensión de entrada prácticamente está en su totalidad en esa resistencia. Y fíjense un detalle, ¿por qué las señales de salida y entrada están en contrafase? Y porque se trata de un amplificador inversor, es una etapa en emisor común. Y fíjense que otra cosa más, que la tensión de alimentación menos la tensión de colector me da la diferencia de potencial en la resistencia de colector. Y la tensión de colector menos la tensión de emisor me da la diferencia de potencial entre colector y emisor. Y lógicamente el resto es la diferencia de potencial en RE. En RE, que sería la de polarización, que puede o no coincidir con esta que acabamos de calcular para establecer la ganancia. Ya vamos a ver. Bueno, acá está lo que les venía explicando. Lo pueden leer. Pero otra cosa que no habíamos mencionado es que el hecho de agregarla, como habíamos visto en la unidad anterior, en la parte B, mejor dicho, dentro de la misma unidad, el agregado de una resistencia de emisor permite incrementar tanto la impedancia de entrada como la de la salida de la etapa, porque incrementa las impedancias propias del transistor. De este gráfico, a priori podemos decir que la tensión en la resistencia de colector debería ser mayor o igual que la tensión de pico de salida máxima. ¿Por qué? Y porque si esto fuese así, esta parte no la vemos, todo ese pedacito no lo veríamos, tendríamos recorte debido a que no podemos ir más allá del valor de la tensión de alimentación. Ese es el límite que nos impone el circuito, en principio. Recuerden que también tenemos el análisis por recta de carga y resulta que cuando tenemos el elemento RL, la carga, el punto de corte está definido por la recta de carga dinámica, y esa recta generalmente intercepta el eje de abscisas
no en BCC, sino en un punto anterior. ¿A qué me refiero a esto? Tenemos la recta de carga dinámica y tenemos la recta de, tenemos la recta de carga estática, mejor dicho, y tenemos la recta de carga dinámica. Generalmente la recta de carga dinámica tiene mayor pendiente, por lo tanto intercepta el eje abscisa en un punto anterior. Por ejemplo, podríamos hacer esto, algo así. Este sería el punto de trabajo y esta sería el BCC, pero esto sería la recta de carga estática y esta sería la dinámica. Fíjense que la dinámica cortaría en un punto menor a BCC. Por eso decimos en principio. O sea, puede pasar que corte en BCC, pero eso es cuando, en un caso particular, donde trabajamos con una alta impedancia de carga. Pero bueno, volviendo al tema, en principio tendríamos esta condición que cumplir para evitar la distorsión. Después, la tensión de polarización entre colector y emisor debería ser esta, debería ser la suma de esto más esto, que está puesto ahí, y la tensión de emisor debería ser por lo menos mayor a esto, para también evitar el recorte por entrar en 0 volt, que es esta otra. Veamos si estamos cumpliendo estas condiciones. Lógicamente reemplazamos acá los valores y vemos que acá teníamos 2,5 mA, RC era 1,8K, eso nos da 4,5 volt. Estamos de forma holgada porque en la salida solamente necesitábamos 500 milivolt. 500 milivolt pico. Estamos cumpliendo esto de forma holgada, a menos esta primera condición. Sigamos. No obstante, también hay que considerar el límite con la zona de saturación, a los fines de garantizar que el transistor trabaje en la zona activa. Por seguridad y criterio, agregamos 2 volt a BCQ. Entonces, en esa condición que habíamos obtenido en la diapositiva anterior, agregamos esta otra. Teniendo en cuenta eso, de que acá necesitamos medio volt y acá tenemos 50 milivolt, más los 2 volt de seguridad, margen, que establecemos, nos da que la tensión colector emisor debería ser mayor que este valor. ¿Podría haber agregado más de 2 volt a la condición de diseño para BCQ? Sí, solo que debería tener en cuenta si la fuente de alimentación lo permite. Claro, es que fíjense que tenemos el límite en este problema, se nos da la fuente de alimentación como un dato, entonces estamos limitados acá que esto vale, creo, 12 volt. Entonces más de eso no podemos obtener. Y esos 12 volt los tenemos que repartir entre la resistencia de colector, la tensión colector emisor y la tensión de emisor. Entonces tenemos que ajustarnos a eso, porque no podemos darle cualquier valor, porque si nos pasamos de 12 volt no va a funcionar la cosa. Entonces siempre tenemos que ajustarnos a los límites que tengamos. Bueno, en el emisor debería cumplirse esta otra condición. ¿Se cumple? Sí, bastante bien. Pero sin embargo, 400 milivolts es una tensión un poco baja, dado que la fuente es de 12 volts. Ni siquiera representa el 10% de la alimentación, por lo que convendría incrementar la tensión de emisor, pero eso incrementaría el valor de RE, si se mantiene la misma corriente de polarización, y ya no se incumpliría la ganancia. Entonces, ¿qué hacemos? Se puede hacer eso que se ve en la pantalla, particionar la resistencia de emisor en dos, o sea, dividirla en dos resistencias, dos elementos por separado. Para continua, vamos a ver la suma en serie de esto, y para alterna solamente vamos a ver la resistencia de arriba, ya que esta de abajo está puenteada para corriente alterna con el capacitor. Entonces con esto, para alterna, el circuito ve una resistencia emisor y para continua ve otra resistencia emisor. De esta forma podemos cumplir con la ganancia y polarizar de forma adecuada el amplificador. Probando, fíjense en eso, probando con, por ejemplo, asignarle al emisor un 10% de la tensión de fuente, estamos cumpliendo con las condiciones estáticas y dinámicas que habíamos propuesto, y es decir que una
tenemos una RE que estabiliza el punto de trabajo y otra RE que controla y estabiliza la ganancia de tensión. Si asignamos a RE1 el valor que nos permite obtener la ganancia, lógicamente planteando una ecuación, ley de Ohm, podemos despejar el valor de la otra resistencia. En este caso, aproximándola también a un valor comercial, nos da este valor. Siempre hay que aproximar los valores de resistencia calculados a los valores estandarizados más cercanos. Hay que ir haciendo esto, o sea, una forma de encarar el problema es esta. O sea, a medida que vamos obteniendo los valores de resistencia, inmediatamente los aproximamos a su valor comercial más cercano para así no tener que ajustar o recalcularlo al final de todo el diseño. El resto de la alimentación irá a parar entre colector y emisor. Entonces, planteando una ecuación de malla, reemplazando los valores, obtenemos este valor que se ve claramente que verifica la condición. La condición que nos permite operar el transistor en la región activa y excursionar los niveles de tensión necesarios. Ahora hay que elegir el transistor, porque en ningún momento nos dieron como dato transistor, nosotros lo tenemos que elegir. Para este tipo de circuito resulta que la potencia disipada del transistor viene dada por esa expresión. En este caso nos da, para los valores que establecimos, nos da que la potencia disipada es de 15,7 milivatios. El rango de frecuencias de trabajo es audiofrecuencia, 20 Hz a 20K, típicamente, más o menos. Los niveles de tensión, corriente y potencia son bajos, como es de esperarse en una etapa de pequeña señal. Esto era la parte de preamplificación. Es normal obtener este tipo de valores. Siempre hay que tratar de elegir el transistor con la beta más alta que se pueda, ya que notará que mientras más alta sea esta beta, el diseño resulta más sencillo. Habría que calcular también los picos de excursión máxima en base a la recta de carga dinámica para establecer los posibles picos que debe soportar el transistor, pero eso se deja como ejercicio a ustedes. Bueno, en este caso se propone el BC548B, archiconocido por todos. Podría haber usado otros, sí, por ejemplo el 2N2222, el BC337, etcétera. Incluso, fíjese que acá nosotros usamos un transistor NPN. Podríamos haber usado un PNP también. Por ejemplo, el BC558, el BC327, que simplemente el 2N2907, que simplemente estoy mencionando los complementarios a los NPN que mencioné al principio. O sea, acá no había, nadie nos dijo que teníamos que usar NPN. Lo usamos porque, basado en la experiencia que tenemos. Bueno, ¿qué parámetros nos tenemos que fijar del dispositivo? Y, por ejemplo, la BCE0, que es la tensión máxima que soporta el transistor entre colector y emisor con la base abierta y la potencia que es capaz de disipar. Otro criterio es el hecho de que la fuente de alimentación debería ser menor a un 75% de este valor. Se verifica de forma holgada, con bastante holgura, así que no hay problema con esto. La potencia también, fíjense que 500 milivatios es capaz de disipar este dispositivo. Y nosotros a lo sumo disipamos menos de 20 milivatios, o sea que no va a haber problema. Bien, nos vamos a ver otro parámetro, otro que generalmente no se le da importancia, pero es como algo anecdótico para recordar cuestiones de dispositivos electrónicos, que por ejemplo, fíjense el valor que tiene la corriente de saturación inversa o de la juntura colector base con el emisor abierto para un transistor de este tipo, transistor de silicio. Fíjense el valor que tiene como máximo para esta condición de polarización.
está en el orden de los nanoamperes. O sea, prácticamente no tiene zona de corte. Zona de corte por corriente, por limitación de corriente. Y después, bueno, nos fijamos en la beta, como estamos usando el B, estos serían los valores, valor mínimo, valor máximo. Nosotros siempre a la hora de diseñar la polarización tomamos el valor mínimo, cosa de que si nuestro circuito, nuestro transistor, mejor dicho, tiene un beta más grande, con más razón va a funcionar bien. Hasta el momento tenemos diseñada solo la red de salida, faltaría diseñar la red de entrada. Por un lado necesitamos que la impedancia de entrada sea mayor o igual a 1,5K para tener una buena transferencia de tensión hacia la etapa. Entonces, planteando la ecuación de la impedancia de entrada de la nueva topología que seleccionamos, fíjense que empezamos con una topología, después a medida que fue pasando que fue evolucionando el proceso, tuvimos que modificar algo de esa topología y llegamos a esta otra, y es la que nos terminó resultando mejor, más cómoda. Así que bueno, fíjense que nosotros siempre usamos las ecuaciones, en este caso, a la hora de diseñar usamos las ecuaciones, no nos ponemos a deducirlas, si no hace falta, no las deducimos. Entonces reemplazamos valores, todo esto ya lo tenemos como información. Reemplazamos y nos da este valor. Por otro lado, para cumplir la estabilidad del punto de reposo se debería cumplir esta otra condición. Y nos da este otro valor. Entonces resulta que RB debería verificar esta condición. Entonces tomamos un valor que esté dentro de ese rango, por ejemplo 9K. Tomamos las ecuaciones de la red de polarización, sacamos lo que nos hace falta. Fíjense que si nosotros tenemos esta RB, cumplimos tanto con la impedancia de entrada como con la independencia de la beta del transistor. Estas ecuaciones ya las conocen. Obtenemos estos valores y siempre aproximamos a los valores comerciales. Después, ¿qué nos queda? Porque en este caso ya prácticamente tenemos diseñado todo el circuito. ¿Qué nos queda? La verificación teórica. Es decir, si por lo menos en la teoría esto funciona. Como verán, funciona, al menos de forma teórica, está verificando, está cumpliendo con las especificaciones que pide el problema. Y falta falta por calcular otros elementos del circuito. ¿Cuáles son? Los capacitores. En dispositivos electrónicos les habían dicho que estos capacitores iban a aprender a calcularlos en aplicada 1. Bueno, ahora llegó ese momento. Los capacitores juegan un rol importante en lo que es la respuesta en frecuencia del amplificador, principalmente definiendo el ancho de banda. El verdadero cálculo implica contemplar las frecuencias de corte inferior y superior del amplificador. No obstante, en esta materia nos limitaremos a calcularlos bajo el concepto de que se comporten como cortocircuitos efectivos a la menor frecuencia de trabajo. En este caso particular serían los 20 Hz. O sea, con que se comporten como un cortocircuito para este valor de frecuencia, suficiente. ¿Por qué para este valor de frecuencia? Y porque sería el peor caso. Si la frecuencia de la señal es más alta, con más razón se van a comportar más como cortocircuito. Bueno, en la entrada, si modelamos al amplificador, obtendríamos este circuito equivalente. Tenemos la fuente de señal en serie con su resistencia interna y el capacitor de acoplo de por medio. ¿Y qué es lo que se ve para el lado del amplificador? Simplemente la resistencia de entrada. Entonces, para que este capacitor se comporte como un cortocircuito, podríamos decir que con que esta impedancia de entrada sea mucho mayor que la reactancia que presente este capacitor para ese valor mínimo de frecuencia, con que sea mucho mayor, suficiente. Esto es como si no estuviese. O sea, toda esta parte, todo esto, mejor dicho, vería esto. ¿Por qué? Porque pesaría más esto que la reactancia por acá. Entonces, planteando esa condición, podríamos seguir aplicando los mismos criterios, por ejemplo, el de 10 a 1, la relación esa. Recuerden que la reactancia de un capacitor es igual a
1 sobre 2pi por F por C. Entonces, reemplazando los valores, ahí obtenemos esta condición genérica. Para este criterio en particular, podríamos haber tomado 20, sí, podríamos haber tomado 50 veces, también es válido. Ahora el tema es si eso me produce un valor de capacitor razonable, coherente. En este caso, me da este valor. Dice que el capacitor de acoplo en la entrada debería ser mayor a 11,8 microfaradios. Entonces, suficiente sería con poner un capacitor de, por ejemplo, 47 microfaradios. ¿Podría haber puesto uno de 33? Sí. ¿Podría haber puesto uno de 22? También. Bueno, por el lado de la salida, hacemos un planteo muy similar. Fíjese que la deducción de esta condición es la misma, o sea, con que la resistencia de carga sea mucho mayor, o al revés, con que la reactancia del capacitor C2 sea mucho menor que la carga, ya está. Esto se comporta como un cortocircuito frente a la señal. Entonces, acá en este caso nos da este valor. Ponemos 47 micros, podríamos haber puesto 4,7 micros, sí, podríamos haber puesto 10 microfaradios también. Después, este es un poco quizás más difícil de ver. En principio nosotros podríamos decir que con que esta reactancia sea mucho menor que esta otra, la señal viene así, la corriente, y se derivaría por el capacitor a masa, puenteando esta resistencia. Eso es verdad, pero ¿qué pasa si esta reactancia es comparable a esta otra resistencia? O sea, esta reactancia puede que sea despreciable comparada con esta, pero no despreciable comparada con esta de arriba. Entonces, un criterio sería que la reactancia sea mucho menor que esta resistencia y que esta otra de arriba, para asegurarnos de que se comporte como cortocircuito frente a cualquier situación. Normalmente resulta que esta resistencia es mayor que esta. Se da casi siempre esa situación. Puede no pasar, pero casi siempre es así. Entonces, con que sea mucho menor la reactancia que R1, la condición de cortocircuito se cumple. En este caso nos da este valor. Ponemos, por ejemplo, C3 igual a 680 microfaradios. ¿Podríamos haber puesto un valor más grande? Sí. ¿Podríamos haber puesto un valor menor a 680? También. Eh, pero fíjese un detalle. Este capacitor tiene un valor considerable. O sea, y mientras más grande es el valor de capacitancia, el capacitor es más caro también. Entonces es algo a tener en cuenta. O sea, le podría haber puesto 2200 microfaradios y funcionaba de igual forma, pero el problema está en que eso sería muy caro. Entonces tampoco es cuestión de pasarse mucho. En cambio, en los casos, para los capacitores anteriores, no hay mucha diferencia entre el valor de un capacitor, el valor económico, el monetario, o sea, lo que vale un capacitor de 4,7 microfaradios y 47 microfaradios. No es una diferencia abismal. En cambio, acá sí ya la diferencia juega un papel importante, la diferencia de precio. Bueno, una forma de corroborar nuestro diseño podría ser usando un simulador de circuitos. Acá en este caso está una imagen estática de la simulación. Fíjense que la corriente de polarización está más o menos ahí en el valor que habíamos predicho, y el resto de los valores también. Acá tenemos otra simulación viendo las señales, la entrada y de salida. La ganancia medida nos da esto, medida en esta simulación, y para esta temperatura nos da este valor, que está muy cerca de la ganancia que queríamos realmente. Y acá entra el juego, acá podemos comentar otra cuestión, que es que si bien el problema pedía una ganancia de 10, es difícil con este tipo de circuitos lograr exactamente una ganancia de 10. ¿Por qué? Porque un motivo es el hecho de que usamos expresiones aproximadas. Entonces ahí ya tenemos un error por defecto.
O sea, un error que ya estaba antes de que nosotros seleccionemos los valores. O sea, ya teníamos ese error de aproximación. Y, y obviamente también entra en el juego la tolerancia de los componentes, etcétera, y todo eso. Entonces, cuando uno diseña un circuito, tiene que establecer además, si no se lo establece el problema, lo que es la tolerancia del diseño. Es decir, si nuestra ganancia, la ganancia tendría que haber sido especificada o nosotros volverla a especificar, reespecificarla. Por ejemplo, para no volver tan atrás, por ejemplo, en lugar de poner que la ganancia vale 10 o que necesitar cierto valor de tensión de salida más pico, podríamos haber puesto que la tensión de salida pico sea 500 milivolt más menos, por ejemplo, 5%. Con eso tenemos un margen de error. Es decir, si al terminar nuestro circuito, hacemos los ensayos pertinentes, simulamos y después lo montamos en la protoboard, armamos la placa, etcétera, y hacemos la medición y obtenemos, por ejemplo, 495 milivolt pico, no 500 o 490, estaríamos dentro de lo tolerado. Nuestro diseño lo tolera o el problema lo tolera. Pero si esto no figura, es como que no sabemos a ver cuánto hay que cumplir. O sea, porque por ejemplo otras aplicaciones podrían ser más insensibles a estas variaciones y aceptar una tolerancia mayor, por ejemplo 10%, 20%. Son valores razonables. Entonces, una forma de plantear las especificaciones es esta, agregándole la tolerancia. Conclusiones. El diseño de etapas es un proceso de prueba y error. Existen infinitas posibles soluciones para un mismo problema. La solución varía según el criterio del diseñador. Es determinante manejar dispositivos electrónicos. Se eligió la polarización 4R por su mayor flexibilidad a la hora de establecer RI, instancia de entrada, y su buena estabilidad del punto de trabajo. Prueben diseñar este mismo circuito utilizando, por ejemplo, una polarización estabilizada por emisor. A ver cómo les va. Y después comparen el proceso en cuanto a si les costó más o menos comparado con esta forma de resolver el problema. ¿El problema se podría haber resuelto de otra forma? Sí, tranquilamente. Por ejemplo, lo que se comentaba hace momentos atrás, que podríamos haber resuelto el problema usando un transistor PNP en lugar de un NPN. En ningún momento nos decían si usar uno o el otro. O sea que estaba la libertad de usar un PNP. Las técnicas y criterios de diseño que se vieron hasta aquí se pueden extrapolar a diseños en las otras configuraciones de transistor bipolar. La verificación teórica es un paso importante a la hora de diseñar un circuito. La simulación por computadora es una buena herramienta para corroborar resultados preliminares. Existe un error en el resultado final debido a todas las aproximaciones que se hicieron en el proceso. Bueno, eso es todo. Espero que este video les sirva.